Muy bien, listo. ¿Qué tal, jóvenes? Buenos días con todos. Los saluda el profesor Alfredo. Bienvenidos a esta nueva sesión. Eh, Espero que todos se encuentren bien, muchachos, en casa. Y ahora sí, dispuestos pues a comenzar, ¿no? Nuestra primera clase del día. Hola, Liceo, ¿cómo estás? Buenos días. A ver, buenos días, Karen, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Hola con todos. Vamos a empezar, chicos, ¿ah? A ver, tenemos para hoy el capítulo 13, el tema del barroco, ¿no? El barroco español, ¿ya? Seguimos con la serie del siglo de oro. Hemos trabajado ya el tema de la poesía, la novela, ¿no? Vamos ahora al barroco, el barroco en el siglo de oro español, el teatro barroco, ¿ya? Primero recordemos que en este tema habíamos citado un contexto de auge, ¿no? De apogeo cultural, ¿no? Y que no fue un solo siglo, ¿no? Fueron 2 siglos de auge literario, cultural, y que coincidieron con 2 movimientos, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿quién nos recuerda esos movimientos? Estábamos hablando del siglo XVI y el siglo XVII, ¿correcto? ¿Qué periodos literarios se desarrollan en esos siglos? Así es, muy bien, Lice. Así es, Roxana, correcto, Cristel. El Renacimiento y el Barroco son 2 periodos literarios, ¿no? Claro. Entonces, vamos a ubicarnos ahora en el periodo barroco, siglo XVII, ¿ya? Porque ahí justamente se va a desarrollar o se produce el auge del teatro, el teatro en el siglo de oro, ¿ya? Ya, estamos hablando, chicos, de un género muy característico, el teatro o género dramático, ¿no? Donde la idea pues representar una obra ante un público, representar teatralmente, ¿sí? A través de actores que dialogan, que se mueven en un escenario. A ese arte nos referimos, ¿sí? Bien, ¿cómo era el teatro de este periodo barroco? Mira, observa ahí que nos hablan de 2 tipos de teatro, 2 tendencias del teatro. La tendencia popular, representada por Lope de Vega, y la tendencia cortesana, representada por Calderón, ¿ya? Pedro Calderón de la Barca. ¿Por qué popular? Mire, el teatro popular básicamente se decía así porque esto estaba dirigido a un público masivo y sobre todo, pues un público que esencialmente era el pueblo, ¿no? El pueblo, ¿ya? Lope de Vega hacía teatro para el pueblo, con un lenguaje sencillo, lógico para que entiendan, porque si le habla demasiado retórico, pues no le van a entender, y temas heroicos, temas sobre héroes individuales o colectivos, héroes pues que pertenecían a su historia o a sus leyendas, que eran temas pues más cercanos a ellos, temas que les gustaban más, ¿no? Al público popular, ¿no? Temas que incluso los, los divertían sobre todo, ¿no? ¿Ya? Así como cuando tú ves películas épicas te diviertes, ¿sí o no? Los varones sobre todo, los varones, ¿no? Entonces, era un tema más recreativo para el público y se realizaba en corrales de comedias. Corrales, ojo, corrales, no me estoy refiriendo a corrales de animales, no, no, no. Corrales eran patios comunes a varias casas, ¿no? Donde se levantaba un tabladillo en la parte delantera, ¿ya? Y ahí se hacía el teatro. La mayoría observaba de pie, parados. Algunos, los más notables, se ponían en los balcones o en algunas bancas. La mayoría apreciaba de pie. Es más, si al pueblo no le gustaba la obra,
había la libertad de tirar frutas, tomates, cebollas a los actores. Era la regla. Si no le gustaba la obra, los abucheaban, les tiraban frutas, ¿no? Verduras, ¿no? Ese era el teatro popular, ¿no? Y el otro caso era el teatro cortesano, ¿no? Que lo representó Pedro Calderón de la Barca, donde esto está pues dirigido a un público más elevado, un público, digamos, más culto, eh, y que va a poder pues apreciar este lenguaje también bastante retórico, bastante culto y con temas reflexivos, temas que los hacen pensar, que los hacen reflexionar, ¿no? Básicamente el teatro de Lope era para divertir al pueblo. En cambio, el teatro de Calderón, si bien es cierto, también buscaba divertir, pero sobre todo buscaba enseñar, transmitir una cultura, ¿ya? Es como en la tele, pues chicos, ¿no? En la tele también hay programas para diversión y hay programas culturales, ¿no? ¿Sí? Pero ¿cómo es la mayoría de programas en la tele, chicos? ¿De diversión o culturales? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, comentarios. ¿Cómo son la mayoría de programas en la tele? De diversión, ¿sí o no? Sí, pues la mayor parte es de diversión, pues, ¿no? Claro, qué sé yo, telenovelas, La Rosa de Guadalupe, el programa de Peluchín, Esto es Guerra, ¿sí o no? Claro. Y la mayoría ve esos programas de diversión. ¿Quiénes ven programas culturales? A ver, a ver, los chicos cultos de este salón. Por ejemplo, en el canal 7. ¿Quiénes ven el canal 7? ¿Alguien ve el canal 7 en este salón? ¿Algún programa del canal 7? Que nadie, no es posible. Pues chicos, el canal 7 tiene buenos programas. Dense una pasada por el canal 7. Por ejemplo, ahora están dando una buena serie, El Último Bastión. Genial. Sobre la independencia del Perú. Véanla, chicos, es bacán, ¿no? Sucedió en el Perú, donde te hablan de los escritores de nuestro país, de su vida, sus obras, de personajes ilustres, programas de música, programas de viajes, de geografía. Esos son programas culturales. Pero la realidad triste es pues que pocos, casi nadie lo ve, ¿no? ¿No? Es que la diversión vende más, pues es la realidad, ¿no? ¿No? Pero, chicos, ajá, Miskitaki, sí, pues, ¿no? Hay que conocer, chicos, nuestra cultura, nuestras tradiciones, ¿no? Si no vamos a vivir, pues, puramente alienados, ¿no? Y entonces, así más o menos era el teatro, para divertir a las grandes mayorías, y había un teatro más culto para educar, que era, pues, para una minoría de España, ¿no? Bien, vamos a, entonces, hablar de Lope y Calderón, ¿ya? Sigamos. Ya bueno, los representantes principales, chicos. En este periodo van a haber tres en realidad, tres autores principales. Primero, Lope, él es el padre del teatro español, el gran renovador del teatro español, ¿no? El más fecundo también, tiene más o menos 1500 obras de teatro. 1500, no estoy exagerando, ¿ah? Es un monstruo de la creación literaria, teatral, ¿no? Y que va a romper pues con el teatro clásico, introduce nuevas fórmulas de teatro, y esto lo va a captar su discípulo Tirso de Molina, ¿ya? Eh, que escribe la comedia El burlador de Sevilla, El burlador de Sevilla, ¿sí? Donde aparece por primera vez el personaje Don Juan, ¿ya? Don Juan, que da vida pues a todos los Don Juanes que existen en el mundo. ¿Qué es un Don Juan, chicos? ¿Ah? ¿A quiénes le dicen Don Juanes? Sí, pues, ¿no? A los mujeriegos, ¿no? A los engañamujeres, esos que paran prometiendo amor, ¿no? Jurando amor eterno, pero todo es mentira, ¿sí o no?
consiguen lo que quieren y fugan, ¿no? Sí, pues esos son personajes que existen toda la vida. Pues dicen el Don Juan del colegio, ¿no? El Don Juan del barrio, ¿no? Aquí aparece por primera vez el seductor, mujeriego incorregible, ¿ya? Que luego va a ser usado por muchos escritores, ¿ah? Más adelante aparece ya en el siglo XIX la, no- la obra teatral Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. Byron escribió una novela que su personaje es Tirso de Molina, ¿no? Y luego vendría Calderón de la Barca, el autor de La vida es sueño, que va a heredar todas las novedades del teatro de Lope a través de Tirso. Tirso a través de Tirso de Molina, ¿ya? O sea, él va a copiar toda la forma del teatro lopesco, lo que cambia es el tema y el tipo de lenguaje. Él es un lenguaje más culto y con temas más reflexivos o filosóficos. Pero lo demás, la forma, la estructura, la hereda de Lope de Vega, ¿ya? Entonces son los tres grandes autores del teatro barroco español. Destaquemos a Lope, Félix Lope de Vega, ¿ya? Hablar de Lope de Vega, jóvenes, es hablar pues del más famoso de todos los escritores españoles del siglo de oro, más que Cervantes, que Garcilaso. Famoso por dos motivos: por su talento literario y también por sus escándalos, ¿sí? Lope Vega fue sin duda el más fecundo creador de teatro de España. Le llaman padre del teatro español, ¿ya? Renovador del teatro español. Escribió, como les comentaba hace un rato, 1500 obras de teatro, aprox, 1500 obras de teatro. Aparte tiene novelas, aparte tiene libros de poesía. Era un marciano, creaba obras así rápidamente, era muy espontáneo, muy creativo, ¿no? Y así como escribió un montón de obras, también tuvo muchos amores. Su vida estuvo llena de escándalos. Lope se casaba, se divorciaba, se le descubría un nuevo romance, se enlazaba con mujeres comprometidas, se unía a mujeres de la nobleza, a mujeres del vulgo, ¿no? Hasta una monja fue una de sus amantes. Lope era famoso por eso, ¿ah? Por su intensa vida amorosa, ¿ya? Eh, y pues dice que llegó a juntar casi una veintena de hijos, no estoy exagerando, ¿ah? ¿No? Era famoso por sus andanzas amorosas. Un Don Juan, pero un Don Juan, ¿no? Eh, y dice que las mujeres pues, realmente lo adoraban por su talento de poeta. Por ejemplo, a él le pusieron un apodo como poeta, cuando era joven poeta, el poeta del cielo y de la tierra. Se lo puso una de sus admiradoras, eh, como parte de una especie de cancioncita, donde decía, creo en Lope de... Porque todo mundo hablaba de él, pues, todo el mundo hablaba de él, ¿ya? Eh, bueno, y a pesar de todo, pues el pueblo lo quería, porque él divertía al pueblo con su teatro, ¿ya? Hasta tuvo la protección de los reyes de España. Luego de una intensa vida amorosa, llena de escándalos, de desplantes, él dice a los casi 50 años se ordenó
muchos escándalos amorosos, ¿no? Pero ni aún así cambió López, ¿no? Siendo sacerdote se le descubre un romance más con una mujer jovencita de 20 años llamada Marta Nevares. Marta Nevares, ¿no? ¿Ya? Entonces, hasta el final de su vida estuvo envuelto en escándalos amorosos, ¿no? Pese a todo, repito, el pueblo lo admiraba por su talento, por su teatro, ¿no? Y cuando Lope de Vega se murió, los reyes de España declararon 3 días de duelo nacional, ¿sí? Con bandera española izada a media asta. A su funeral asistieron todos los escritores del Siglo de Oro: Cervantes, Góngora, Quevedo, Tirso, ¿no? Poetas, ¿no? Un mar humano acompañó el ataúd de Lope de Vega. Sobre todo lo acompañó un mar femenino. Muchas mujeres, muchas admiradoras, incluso muchas amantes, ¿no? Iban detrás de su cajón. Muchas de ellas llorando, gritando su nombre, confesando haber tenido algo con él. Decían: yo fui de Lope, yo también. Hasta los hombres, los maridos, mi mujer fue de Lope, sacando pecho todavía. Así era la fama de Lope de Vega. Entonces Lope de Vega era conocidísimo pues en España, famoso. Por esa intensa vida literaria y amorosa le llamaron el Fénix de los Ingenios, el monstruo de la naturaleza, ¿ya? Así le llamó Cervantes, el monstruo de la naturaleza. Ya, ¿cuáles son los aportes del teatro lopesco? Veamos. Características del teatro lopesco. A ver, primero, Lope de Vega, como ya hemos dicho, él va a desarrollar teatro popular, ¿sí? El teatro dirigido al pueblo, con temas históricos o legendarios, o sea, en general temas heroicos, donde hay acciones heroicas, que era lo que más le gustaba al pueblo, ¿no? Lo que le divertía al pueblo, ¿no? Su gran aporte, jóvenes, esto hay que subrayarlo. Lope de Vega es el creador indiscutible del, ¿ya? Él es el creador del drama, ¿correcto? Que resulta ser pues una fusión, una mezcla entre la tragedia y la comedia, ¿sí? O sea, un drama tiene escenas tristes, dolorosas, y también tiene escenas graciosas o felices, ¿de acuerdo? En el drama se llora y se ríe también, ¿ya? ¿Correcto? Antes de Lope solo habían tragedias o comedias puras. Lope fusiona lo cómico con lo trágico, ¿correcto? Y ese resultado es el drama. ¿Cuál de estas tres, chicos, creen que sea más realista? ¿El drama, la tragedia o la comedia? ¿Cuál tendría más cercanía con la realidad, con la vida cotidiana, ¿no? La tragedia, ¿sí? No me digas que tu vida es una tragedia, todo el día lloras, todo el día sufres, o toda la vida sufres. Chicos, en la vida llora y a veces se ríe, ¿o no? Claro, hay momentos alegres y hay momentos tristes o serios, ¿no? Y eso se parece al drama, el drama, ¿de acuerdo? El drama es una especie más realista, se llora y se ríe. Entonces, Lope inventa el drama, ¿ya? El drama, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué más? Lope de Vega también dividió de esta nueva división, porque antes de Lope las obras tenían generalmente 5 actos, hasta 10 actos, eran obras demasiado largas, ¿no? Y no tenían ninguna, digamos,
sustentación. En cambio, Lope plantea 3 actos. ¿Por qué? Porque según él, toda obra debe tener 3 momentos. 3 momentos. Un inicio, ¿ya? Inicio, nudo, desenlace. Nudo es la parte donde se da el problema, el conflicto, ¿no? Y el desenlace ya es la solución del conflicto, ¿no? Entonces, para que se cumplan estos 3 momentos, Lope plantea solo 3 actos, ¿ya? 3 actos. ¿Qué más? Lope se rebela contra las reglas clásicas. Él abandona las unidades dramáticas. Las unidades dramáticas vienen desde la época de los griegos, ¿ya? Unidades dramáticas también eran conocidas como unidades aristotélicas, porque las estudió Aristóteles. ¿Cuáles eran esas unidades dramáticas? La regla era la siguiente: toda obra debe tener una sola acción, ¿ya? Un solo tiempo y un solo espacio. En términos simples, la obra debe presentarte una sola historia en un solo día y en un solo lugar. Punto. Así era la regla del teatro clásico. Lope dice, eso es demasiado parametrado, eso no me da libertad de creación. Entonces Lope dice, no, guardo esta regla en un baúl, le meto candado, le echo llave, no, yo no voy a usar esa regla. Lope escribe obras donde hay 2 o más historias con varios escenarios, varios lugares y tiempos libres, tiempos indefinidos. Puede ser una semana, un mes, un año. Entonces ya no se centra en un día nada más, ¿no? Entonces Lope rompe las unidades dramáticas. Él es un rebón teatro libre, ¿no? ¿Qué más? Lope también introdujo nuevos personajes en el teatro español. Él introdujo, por ejemplo, el gracioso, ¿no? Que es un personaje cómico, pícaro, que hace reír al público, pues, ¿no? Por ejemplo, en Fuente Ovejuna aparece un gracioso llamado Mengo. Mengo, no Mongo, Mengo. Mengo es el pícaro que hace reír con sus acciones de cobardía o con sus frases pues, sarcásticas, ¿no? Entonces, ese es un nuevo personaje, típicamente español, ¿no? Es más, también introdujo la heroína en el teatro, ¿ya? La heroína. Me estoy refiriendo a la mujer con rol protagónico, no narcótico, no. La heroína. La heroína es la mujer con rol protagónico. Ah, por cierto, Lope de Vega es el primero en hacer que las mujeres puedan actuar. Porque tú sabes que antes, desde los griegos, desde los griegos y toda la Edad Media, no se permitía que las mujeres actúen, ¿no? Por razones culturales, religiosas, por machismo sobre todo, ¿no? No dejaban que hayan mujeres en el teatro. Con Lope sí. Con Lope actúan mujeres. Sí, con Lope van a ver mujeres incluso con rol protagónico. Claro, como vamos a ver en Fuente Ovejuna, ¿no? Donde la que promueve la rebelión, la cabecilla de la rebelión va a ser una mujer, una joven agraviada llamada Laurencia, y es la heroína de esa historia. Bien, por todo esto, chicos, por todos estos aportes, Lope es el renovador del teatro español. Y todas estas novedades las capta Calderón de la Barca, cambiándole la temática, ¿no? Más profundo, más elevado, más reflexivo, ¿no? ¿Ya? Bien, se aplica también, obviamente, esto en su obra cumbre, su obra principal, Fuente Ovejuna, ¿ya? Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna es un drama, o sea, combina lo trágico y lo cómico. Su tema es histórico, claro, está basado en un hecho real, un hecho de la historia española.
la historia de un pueblo que se rebela contra un feudal abusivo, ¿no? Al cual pues lo ejecutaron, lo mataron a pedradas, ¿no? Eso ocurrió en la historia española, en el siglo XV, en la época de los Reyes Católicos, ¿no? Lope investiga la historia, las crónicas, y toma la idea de la crónica para escribir este drama, donde también se habla de una rebelión popular, ¿no? Contra el sistema feudal, ¿no? El tema central de Fuente Ovejuna es el honor villano. El honor villano, ¿ya? Cuidado, no vayas a pensar que es el honor malvado. No, no, no. Villano. ¿A quiénes le decían villanos en esos tiempos? Ya, primero que villano viene de villa. Villa es pueblo. Villa es una aldea, ¿no? Una aldea, una comarca, ¿ya? Entonces, villanos le decían a los campesinos. Ya, era una forma de llamarle a los campesinos, porque ellos vivían en villas, pues villas son pueblos, aldeas, ¿no? ¿Ya? El honor villano entonces es el honor de los campesinos, ¿ya? Lope va a defender el honor de los campesinos. Y se suma pues el tema de la venganza colectiva, una venganza popular, una venganza en masa, no de una persona, sino de todo un pueblo. Claro, como tú habrás escuchado, Fuente Ovejuna pues presenta la rebelión de un pueblo, justamente llamado Fuente Ovejuna, que nadie conocía hasta que Lope de Vega pues, lo hizo famoso, ¿no? ¿No? Fuente Ovejuna era un pueblito olvidado de campesinos, ¿no? Eh, que se rebeló, este pueblo se rebeló contra un feudal, ¿no? Un comendador, al cual pues terminaron matándolo, ¿no? Todos mataron al comendador. ¿Por qué lo mataron? A ver, ¿quién comenta? Alguien que haya estudiado esta obra. ¿Por qué mataron al comendador? Era un abusivo. Sí, pues era un abusivo, sobre todo con las mujeres, ¿no? Claro, era un violador, hay que decirlo así con todas sus letras, chicos. Era un violador de mujeres, ¿sí o no? Fernán Gómez era un feudal, era el señor, el dueño de las tierras, y los campesinos trabajaban en esas tierras y le pagaban tributos al feudal, como era pues la ley, ¿no? El siervo campesino pagaba tributo al feudal, ¿no? El feudal tenía su castillo, ¿no? Tenía sus vasallos, tenía su tropa, ¿no? De soldados, ¿no? Y siempre iba pues a cobrar tributos a Fuente Ovejuna. Los que no pagaban eran azotados. Y siempre se llevaba a una mujer a su castillo, ¿no? De paso que iba a cobrar tributos, se llevaba una mujer a su castillo. Y allá pues el sátiro pervertido las tomaba a las mujeres contra su voluntad, contra la pared, contra el muro. Ultrajaba a mujeres de Fuente Ovejuna. Y así, si encontraba por ahí a una mujer en el campo y él estaba en su caballo, la perseguía, la subía a su caballo y se la llevaba a su castillo, ¿no? Muchas fueron las agraviadas, muchas fueron deshonradas en Fuente Ovejuna, ¿no? Algunas lucharon por su dignidad, otras colaboraron con él, pero muchas fueron las agraviadas. Al comienzo no se sabe, las mujeres no cuentan, el pueblo no reacciona hasta que ocurre la violación de una mujer que sí tiene dignidad, que sí va pues a buscar justicia, ¿no? Una joven llamada Laurencia, la heroína de esa historia, Laurencia, que era hija del alcalde de Fuente Ovejuna, ¿no? El alcalde es también un líder campesino, ¿no? Ella fue raptada también por el comendador el día de su boda, chicos. Ella fue raptada el día de su boda. Ella se iba a casar con su amado Frondoso, y ese día de la boda aparece el comendador con sus tropas
venía molesto porque lo habían derrotado en una batalla, ¿no? Y como Frondoso había salvado a Laurencia en una escena anterior, él venía a vengarse. Ya ordena que detengan la boda, todavía no se han casado, y dice, llévense a este campesino que se atrevió a enfrentarse a su señor, digo, ¿no? Cuélguenle de los pies y denle 200 azotes. Llévense a esta mujer a mi castillo, yo me encargaré de ella. Y frente a todo el pueblo se llevaron a Frondoso y a Laurencio, ¿ya? Y al pobre Frondoso lo azotaron, le dieron duro, a Laurencia se la llevaron al castillo, ahí ella luchó contra el sátiro del comendador, que a punta de gritos y de golpes, de amenazas, pues sometió a Laurencia, ¿no? Laurencia no pudo finalmente, ¿no? Luchó, pero al final tuvo que rendirse al comendador abusivo, ¿no? O sea, también fue violada, ¿no? Pero eso no queda ahí. Laurencia huye del castillo, vuelve a Fuente Ovejuna y desata la rebelión, ¿no? Primero les reclama a los hombres, ¿no? Su falta de valentía, les llamó cobardes, amujerados, maricas, gallinas, poco hombres, así les dijo, ¿eh? Porque no la defendieron cuando fue raptada, ¿no? Que como el comodoro tenía sus tropas armadas, ¿no? Nadie se atrevió pues a intervenir, ¿no? Ella dice, todos a una, matemos al comendador, ¿no? Que el mundo se espante de nuestra justicia, ¿no? No nos alzamos contra los reyes, nos alzamos contra un tirano, ¿no? Vivan los reyes y mueran los tiranos. Y así pues los convenció, todos se contagiaron de la furia de Laurencia y se fueron al castillo. Y así pues se produjo la rebelión. Asaltaron el castillo, se enfrentaron a los guardias, ¿no? Y capturaron al comendador. Rescataron a Frondoso a tiempo también y lo condenaron a muerte al comendador. Todos, sobre todo las mujeres, ¿eh? Principalmente las mujeres se abalanzaron con cuchillos, con hachas, con trinches, y entre todos pues lo ajusticiaron, lo descuartizaron, lo hicieron pedacitos, ¿sí? Y regresaron a su pueblo llevando la cabeza del comendador en una lanza, como una bandera, ¿no? Esa fue la venganza de Fuente Ovejuna, por todos los abusos, por todas las violaciones, ¿no? Pero por haber matado a un comendador que pertenece a la nobleza, ¿no? Ellos van a ser juzgados. Los reyes católicos se enteran de este crimen, ¿no? Y envían una tropa, un juez, un verdugo, para que investiguen, para que torturen a Fuente Ovejuna y descubran quién mató al comendador. Y así pues todos fueron torturados, hombres, mujeres, niños fueron torturados. Mientras los torturaban, el juez preguntaba, ¿quién mató al comendador? ¿Y qué respondió el pueblo, chicos? ¿Qué respondía el pueblo? ¿Qué respondían todos? Una frase célebre, ¿no? Fuente Ovejuna lo hizo. Bien, Brisa, eso es la respuesta, ¿no? Fuente Ovejuna lo hizo. Y el juez pregunta, ¿y quién es Fuente Ovejuna? Todos a una, señor, ¿no? O sea, todos lo hicimos, mátenos a todos, a ver si se atreven, ¿no? ¿Y los mataron a todos? No, pues que no pueden matar a todo un pueblo, ¿no? Aunque sí han habido casos, ¿no? En el Perú han habido casos, ¿no? Pero eh, dijeron, todos lo hicimos, a ver, mátenos a todos. Al final el juez no se atrevió, regresó donde los reyes católicos, le dijo, Su Majestad, hemos torturado a más de 300, dicen que todos lo hicieron, que Fuente Ovejuna lo hizo, ¿qué hacemos? ¿Los matamos a todos o los perdonamos a todos?
Los reyes católicos mandaron traer a algunos campesinos a su palacio y les preguntaron, ¿por qué hicieron eso, no? ¿Por qué mataron al comendador de manera tan brutal, no? Y ahí pues les dijeron, ¿no? Porque él violaba a las mujeres, pisoteaba el honor de todo el pueblo, azotaba a los hombres, ¿no? Justicia, pidieron justicia para el pueblo, ¿no? Los reyes católicos meditan y al final pues toman la decisión. El crimen que se ha cometido es el más horrendo de nuestra historia, pero por fuerza se va a perdonar, ¿ya? Porque nunca se sabrá quién lo hizo, ¿no? Los perdonaron a todos, ¿no? Los reyes católicos al final hacen pues de justicieros también, le hacen justicia al pueblo, ¿no? Los perdonan y los pueblos, los habitantes vuelven en paz, ¿no? Triunfa Fuentevejuna, ¿no? Lanzando vivas por los reyes, los habitantes de Fuentevejuna han triunfado, ¿no? Ya, pero ¿qué es lo que les da la victoria a estos campesinos, ¿no? ¿Qué es lo que los salva, ¿no? Finalmente de la condena, porque ellos podían haber sido ejecutados también, ¿no? ¿Qué caracterizó a este pueblo, chicos? La frase Fuentevejuna lo hizo, lo representa. ¿Cómo se entiende esa frase? ¿O qué significa, no? ¿Qué simboliza, por último, no? Muy bien, Chávez, la unidad, exacto, la unidad. Fuentevejuna representa la unidad popular. O sea, nos enseña que para ganar, para triunfar, hay que estar unidos. Divididos nunca se gana, chicos. Siempre unidos se gana, ¿no? Para toda lucha siempre hay que estar unidos. Ese es el mensaje de Fuentevejuna, ¿no? Muy bien. Ya. El tema central en esta clase es hablar, pues, de Calderón. Así que hemos hecho un comentario así concreto de Lope y su drama Fuentevejuna, para pasar ahora sí al autor clave de esta sesión, que es Pedro Calderón de la Barca. Ya, hablemos de Pedro Calderón. Ya, a ver, importancia. Calderón de la Barca es el mayor representante del teatro barroco de tendencia cortesana. Ya lo dijimos, ¿ah? Él hace teatro cortesano. Es el máximo representante. O sea, Lope era bueno, talentoso, fecundo, pero a Lope le faltaba profundidad en su tema, ¿no? Y su lenguaje, pues, era, digamos, llano, ¿no? Un lenguaje sencillo, ¿no? Él va, digamos, a elevar ese teatro, tanto en la forma como en el tema, ¿no? Entonces, el mayor representante del teatro barroco. Además, también fue una figura clave de la contrarreforma. La contrarreforma. En historia les habrán hablado de la contrarreforma, chicos. A ver, ¿quién nos puede comentar algo? ¿Qué era la contrarreforma? ¿Sí? ¿Se acuerdan esa época en que la iglesia católica se dividió, surgieron las iglesias protestantes? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa época? Eso ocurre durante el Renacimiento, ¿no? Surgen las iglesias protestantes, la luterana, la calvinista, ¿no? La anglicana también, ¿no? Que se separaron de la iglesia católica. Cuestionaron, pues, ¿no? Cuestionaron ciertos dogmas, ciertas ordenanzas, ¿no? Claro, así es, Romero, fue la respuesta, la reacción de la iglesia católica a la reforma protestante de Lutero. La ley era detener el avance de la iglesia protestante de Lutero, ¿no? Claro, entonces,
Calderón era pues un español ultracatólico, pues, ¿no? Y él va a defender la contrarreforma, ¿no? ¿Cómo? Haciendo teatro católico. Claro, Calderón hizo un montón de teatro religioso católico para fortalecer justamente el catolicismo español, ¿ya? Él, como vamos a ver luego, escribió un tipo de teatro que se llama autosacramental. El autosacramental es un tipo de teatro religioso que busca, pues, fortalecer eh, la fe católica del pueblo español, ¿ya? Entonces, él representó a la contrarreforma. Él es autor de más o menos 120 comedias. Ah, ojo, cuando digo comedia, no me refiero a obras cómicas, literalmente. En esos tiempos se usaba la palabra comedia como equivalente de teatro. Teatro. Sí, era sinónimo de teatro. En esa época, en vez de decir vamos al teatro, decían vamos a la comedia. Vamos a la comedia, o sea, vamos al teatro, ¿no? O sea, escribió 120 obras de teatro. Lope escribió 1500 obras, saca tu cuenta nomás, ¿no? Ahí la creatividad de Lope, ¿no? Pero estas 120 obras serán más, digamos, elevadas, tanto en su contenido como en su lenguaje, ¿no? También destacan los autos sacramentales, ya, lo que te decía hace un momento. Él escribió más o menos 80 autos sacramentales, que eran piezas de teatro breves, de un solo acto, de tema religioso y de estilo alegórico. A ver, esta palabra ya la hemos usado antes, ¿ah? Alegórico. ¿Se acuerdan de la Divina Comedia? En la Divina Comedia dijimos que también hay estilo alegórico. ¿Qué era alegórico? ¿A qué se refiere lo alegórico? ¿En qué consiste lo alegórico, muchachos? Ajá, personajes con significado simbólico. Muy bien, excelente, amigo. Claro, los personajes simbolizan algo, una idea, mayormente asociada a cuestiones religiosas o filosóficas, ¿no? Pero representan, simbolizan una idea. Así como Dante simbolizaba el pecador, Virgilio la razón, Beatriz la fe, ¿no es cierto? Eso es alegórico. Aquí también se hace lo mismo. En los autos sacramentales, los personajes son símbolos. Uno simboliza también la fe, otro el pecado, otro la muerte, otro la esperanza y así, ¿no? Son simbólicos, ¿no? Se representan ideas a través de personajes concretos. Entre las comedias u obras teatrales de Lope de Vega tenemos La vida de sueños, su obra más famosa, El alcalde de Zalamea, El mayor monstruo los celos, entre otras, ¿no? Autos sacramentales, que es lo que más cultivó Calderón, El gran teatro del mundo y El divino Orfeo, ¿no? Todas ellas de estilo alegórico. Bien, la obra que nos interesa y que vamos a analizar es La vida de sueño, ¿ya? Pero antes notemos las características del teatro de Calderón. Ah, disculpa chicos que he estado pues, varios días con una terrible gripe. Ya me estoy colocando mi zampolla, las pastillas, pero demora varios días, ¿no? Más bien, si tienen un secreto para eh, estas inflamaciones, me avisan, ¿no? ¿A qué hora tienes receso? ¿Ya? Sí, pues a veces hay un secreto casero, ¿sí o no? El secreto de la abuela, ¿no? Me avisan, ¿no?
Ya, ahora sí, vamos a continuar. Características de la obra de Calderón. Ya. Dice, primero, es el máximo exponente del auto sacramental. Ya lo hemos dicho, entonces retomando, reforzando. Religioso, alegórico, un solo acto. ¿Ya? Sigamos, a ver, sigamos. Temas representa el teatro cortesano, o sea, más aristocrático, y a la contrarreforma. En sus obras, él presenta una exquisita riqueza conceptual y profundidad filosófica. O sea, él hace obras de temas, de esos temas que te hacen pensar más, esos temas que hacen profundas reflexiones sobre la vida, sobre el destino humano, ¿no? ¿De acuerdo? Es filosófico. Y su lenguaje es refinado, culto, elevado, retórico, parecido al lenguaje de Góngora. ¿Se acuerdan de Góngora, el poeta barroco Góngora? Que escribía con un montón de metáforas, con alusiones o referencias mitológicas, o sea, a un nivel culto, ¿no? Así escribía Calderón en teatro también. Y alegórico, siempre alegórico, ¿ya? Él tiene un estilo alegórico en general. Bien, veamos ahora sí el caso de la obra Cumbre de Calderón. La vida es sueño. Ya, a ver, primero, La vida es sueño es una obra de teatro. Se pertenece al género dramático. ¿Ya? Dramático. Especie, drama filosófico. ¿Ya? Y no olvide filosófico porque está lleno de reflexiones. El protagonista de esta historia, el príncipe Segismundo, hace constantes reflexiones sobre la vida, la libertad, el destino. ¿Ya? Y además, siempre alegórico, simbólico. ¿Ya? El tema principal en La vida de sueño es la existencia humana entre la realidad y la irrealidad. ¿Ya? La existencia humana entre la realidad y la irrealidad. Sí, esto nos deja pensando, ¿eh? Que la vida puede ser irreal. Si a mí me parece real, ¿no? Claro, aquí la idea es pues hacer la reflexión sobre la vida humana, la existencia humana, ¿ya? Que generalmente pues es vista como algo material, algo real, algo tangible, pero bajo otra mirada podría también parecer irreal, ¿no? Bajo una mirada, pongamos, teológica o religiosa, podría decirse que la vida es solamente una ilusión pasajera, como un sueño que se termina, ¿no? Y tiene un despertar, ¿no? Entonces, justamente el autor nos va a dejar esa reflexión. La vida como real o como un simple sueño, ¿no? Y se suma el tema del libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? A ver, comenten, chicos. ¿Qué es el libre albedrío? ¿No? Dicen que todos tenemos libre albedrío, ¿sí o no?
Continuamos, se había ido. La señal está un poco inestable hoy día. Ya, sigamos. Ya, entonces, te estábamos preguntando qué era el libre albedrío. A ver, no veo respuestas todavía. Se me fue la señal. ¿Qué es el libre albedrío, chicos? A ver, coméntenos. Libertad de actuar. Así es, Cristian, muy bien. Es una libertad, es la decisión también, ¿no? La libre decisión de actuar bien o actuar mal, ¿no? Libertad de decidir entre lo bueno y lo malo. Pero eso sí, tienes que hacerte responsable, ¿cierto? Porque todo tiene consecuencias, chicos, ¿no? Claro. Entonces, somos libres de decidir, ¿no? Obviamente, lo ideal es pues, que se decida por lo bueno, ¿no? Por lo bueno. Porque si eliges lo malo, tienes que asumir tus consecuencias también, ¿no? Ya, entonces, ese va a ser un tema también clave en esta historia. El libre albedrío que va a enfrentarse a una profecía, a una predestinación, ¿no? Justamente aquí otros temas secundarios son la predestinación, junto a la falta de libertad y otros temas que vamos a ver en el argumento. Ya, a ver, para ir al argumento, aquí tenemos a los personajes de la obra. El protagonista en esta historia es el príncipe Segismundo, ¿ya? Segismundo, príncipe de Polonia, hijo del rey Basilio, rey de Polonia. ¿Ya? Esta obra es española, pero el escenario es Polonia, ¿ya? Polonia. Interviene Clotaldo, que es un guardián, y Ayo es maestro, esos que educan a los hijos de la nobleza. Rosaura es una dama, Estrella es una princesa, Astolfo es un duque, Clarín es el bufón o gracioso. O sea, son personajes mayormente cortesanos, personajes que viven en palacios, ¿no? Entonces, eso también es típico del teatro cortesano. Sus personajes aristocráticos o de clase noble, ¿ya? De clase noble. ¿De qué trata La vida es sueño? Veamos el argumento. Ya, a ver, el argumento de La vida es sueño. Ya, bueno, primero que esta obra no comienza por el principio. Comienza más o menos por la mitad, cuando el protagonista ya está encerrado en una torre, encadenado, sin saber por qué su condena. ¿Ya? Pero para entender mejor la historia, vamos a ordenarla, ¿ya? Para que se entienda. Y comenzaríamos pues con la historia de su padre, el rey Basilio. Basilio era el rey de Polonia, ¿ya? Era un rey aficionado a la astrología, a la astrología. La astrología es una pseudociencia que dice que puede predecir el futuro, que ellos pueden adivinar el futuro, viendo las estrellas, la conjunción de los astros, ¿no? De los planetas, ¿no? Ellos arman cartas astrales, ¿no? Que actualmente son llamados horóscopos, ¿no? Los astrólogos son los que hacen los horóscopos, esos que leen las cartas, ¿no? Que hacen predicciones. ¿Tú crees en los adivinos? ¿Crees en los adivinos? ¿Crees en los horóscopos? Ay, chicos, ¿qué me toca? ¿Qué me depara el futuro para hoy? Están revisando su horóscopo, ¿no? Yo soy Géminis, dice, ¿no? Pero tú serás la única Géminis en este mundo y a todos les pasará lo mismo. No, pues, ¿qué vas a estar creyendo en horóscopos, en adivinos, en brujos? No, pues chicos. Pero ¿cómo hay, no? Abundan, ¿no? Hasta hacen predicciones políticas. Bueno, dice que algunos tienen, ¿no? Cierta certeza, pero
La mayoría son charlatanes, pues chicos, eso no tiene base científica, ¿no? ¿No? Entonces, este rey sí creía en los adivinos, en los astrólogos. Era un rey bien supersticioso, ya, bien supersticioso. Ya, entonces, este rey iba a tener un hijo, el príncipe Segismundo. Pero sucede que antes de que nazca su hijo, la reina tuvo una pesadilla, la madre del niño, ¿no? Tuvo una pesadilla. Soñó que estaba dando a luz, pero en vez de que nazca un niño, nace de ella una serpiente negra, un monstruo que la mata, que la muerde y la mata durante el parto. Así, horrible, una pesadilla, ¿no? La reina asustada le cuenta su pesadilla al rey. Y este rey se queda también preocupado. Él pues piensa que esto es un mal augurio, una premonición de que algo malo va a pasar, ¿no? Sus temores se confirman el día del nacimiento de Segismundo. El día en que nació Segismundo, la reina murió durante el parto, ¿ya? Ese día tembló la tierra en Polonia. Hasta hubo eclipse, todo se oscureció. Y obviamente todos asustados, ¿no? El rey asocia todos estos fenómenos con el nacimiento de su hijo, ¿ya? Entonces el rey consulta a sus astrólogos, a sus adivinos, cuál será el destino del príncipe, el futuro de su hijo. Los astrólogos comienzan pues a indagar qué dicen las estrellas, qué dicen los astros, ¿no? Y van a armar una carta astral, un horóscopo sobre Segismundo. Van a decir que el príncipe que ha nacido será un tirano que derrocará a su padre, que humillará a todo su pueblo. El rey se asusta, él cree en esta predestinación, en este augurio, ¿no? Entonces, él decidió que su hijo nunca debería gobernar. Es más, decidió encerrarlo, ¿ya? Cuando él ya podía, digamos, sobrevivir, lo llevó a una torre lejos del palacio, cerca de las montañas, ¿no? Ahí viviría encerrado el príncipe Segismundo para evitar que se cumpla la profecía, ¿ya? Le encarga la misión a su consejero, el noble Clotaldo, ¿ya? Clotaldo. Él tendrá que vigilar, él tendrá que ser el guardián de la torre y además lo va a educar, ¿ya? Él va a educar a Segismundo porque él es un príncipe, ¿no? Él enseñó pues lo que tenía que saber, la historia, ¿no? La religión, le enseñó también las ciencias naturales, ¿no? Entonces Segismundo tenía educación, pero la falta de libertad, el encierro, lo va volviendo así medio salvaje, instintivo, ¿no? Incluso violento, ¿no? Y por eso que Segismundo vive sin saber su origen. Segismundo no sabe que él es un príncipe, ¿ah? Segismundo no sabía ni dónde estaba parado, ¿ya? Y él reclama, ¿no? Levantando su puño encadenado hacia el cielo, él dice: ay, mísero de mí,
Ay, infeliz de mí, prefiero morirle, ¿no? Pues no hay mayor delito en el mundo. Bien, entonces Segismundo está reclamando por qué él está encerrado. Dice, ya sé que al nacer traigo el pecado original, pero ¿qué más? ¿Qué más he cometido? Dice, ¿no? ¿En qué más te ofendí? Le dice Segismundo al cielo, ¿no? Que en este caso representa a Dios, ¿no? Porque todos nacen y tienen libertad, nacen los más insignificantes de los animales y andan con libertad. Yo que tengo más alma, ¿por qué yo no tengo libertad? ¿No? Entonces, Segismundo aquí anhela la libertad, ¿ya? La libertad. Lo primero, la libertad de esa prisión, ¿no? Entonces, este príncipe va a ser descubierto por una mujer llamada Rosaura. Rosaura iba de camino al palacio del rey, acompañado de su sirviente Clarín, ¿no? Iba a reclamar justicia al rey. Y va a pasar por la torre de Segismundo, ¿ya? Y lo va a descubrir, encerrado. Ella iba con la idea de reclamar justicia al rey. Lo que pasa es que ella había sido agraviada por el duque Astolfo, que es sobrino del rey, ¿ya? Ellos se conocieron en Moscovia, en Rusia, en una gran celebración, ¿no? Astolfo la enamora, la seduce, Rosaura se enamora de él, tanto así que hasta le dio un adelanto de su amor, con la esperanza de que él se casaría con ella. Pero después Astolfo descubre que ella no conoce su origen, no conoce quién fue su padre, y deduce que es una plebeya y la desprecia, rompe la relación, la abandona. Luego de haber estado con ella, la abandona. Y ahora él se va a Polonia porque el rey lo ha llamado para que se comprometa con Estrella, que también es sobrina del rey, ¿no? Él le dice que no tiene heredero al trono y que su sobrina heredará el reino, también tendrá que tener un rey a su lado. Entonces le propone a Astolfo ser el futuro rey de Polonia, casándose con Estrella. Entonces Rosaura pues venía a reclamar justicia porque ha sido deshonrada pues, por Astolfo, ¿no? Entonces va de camino al palacio, pero pasa por la torre, el caballo se desboca y ella decide refugiarse en esta torre. Entra con su sirviente Clarín y escucha unos gritos, unos lamentos que vienen del sótano. Ellos descienden y ahí lo ven al pobre Segismundo tirado, encadenado, abandonado a su suerte, ¿no? Rosaura lo vio y sintió mucha pena, tanta pena, que la pena que ella tenía ya no le parece tan grande. Es así, pues, ¿no? Uno piensa que tiene siempre el problema más grave del mundo, porque no ve más allá, pero ¿será que siempre es así, que uno tiene el problema más grave del mundo? Puede ser que sea grave, ¿no? Pero hay quienes tienen peores problemas, ¿ah? A veces, por ejemplo, hay chicas que se
se lamentan de una decepción amorosa, chicos y chicas, ¿no? Sufren una decepción amorosa y piensan que ahí se acaba el mundo, ya, ¿para qué vivir? ¿No? Se suicidan. Oye, ¿una desilusión amorosa será lo peor que puede pasar en la vida? ¿Amerita que se quiten la vida? No, sí o no. Hay peores situaciones en la vida, chicos, ¿no? Claro, ¿no? Pérdidas más graves, ¿no? Entonces Rosaura entendió, pensó que era la más desdichada por lo que le pasó con Astolfo, ahora al ver a Segismundo en peor condición, comprende que hay otros que sufren más, ¿no? Ya, pues ella se acerca a la prisión. Ella viene vestida como un soldado, así como un varón, ¿no? Como un varón, ¿no? Entonces, Segismundo piensa que es un soldado que está vigilando su prisión, ¿no? Y Segismundo lo insulta, incluso lo amenaza con matarlo, ¿no? Si no se va, ¿no? Pero Rosaura se acerca a él quitándose el casco y Segismundo la queda mirando impresionado. Era la primera mujer que veía en toda su vida. Al ver la belleza de esta mujer, su rasgo fino, al escuchar su voz dulce, ¿no? Él queda fascinado. Nunca había visto una mujer, ¿no? Sí, ella le pregunta, ¿quién eres tú? Le dice, ¿no? El más infeliz de la tierra. Le dice, no, no digas eso, yo pensaba también igual que tú, le dice, hasta que te conocí, le dice, ¿no? Él dice, ayúdame, ayúdame a salir de aquí. Rosaura se apiada y se compromete a ayudarlo, a buscar ayuda. Justo en ese instante llega a la torre Clotaldo con sus soldados encapuchados, ¿ya? Él había recibido la orden del rey Basilio de matar a cualquiera que descubra a Segismundo, ¿ya? Entonces Clotaldo ordena a sus soldados que detengan a Rosaura y a Clarín, que los desarmen y los maten. Y así a Rosaura le quitaron su espada, a Clarín su espadita, ¿no? Ya los iban a matar cuando de pronto Clotaldo se queda mirando la espada que tenía Rosaura y la reconoce. Era su espada. Dice, ¿quién te ha dado esa espada? Dice, ¿no? Rosaura dice, esa espada era de mi padre, al cual nunca conocí. Y Clotaldo se queda pensando, ¿no? ¿Pero quién te la ha dado? ¿No? Me la dio mi madre para demostrar mi origen noble, ¿no? ¿Quién es tu madre? Le dijo, no. No, no lo puedo decir. Ella me pidió que no revele su nombre, solamente que enseñe esta espada para demostrar mi origen noble, ¿no? Dime, ¿cómo se llama ella? Porque si no tendré que ordenar tu ejecución, ¿no? Tu muerte, ¿no? Rosaura entonces dirá, mi madre se llama Violante, ¿no? Y entonces Clodoveo se acordó de ella, de esta mujer llamada Violante, que fue un amor de su juventud, pero un amor prohibido, ¿sí? Un amor prohibido, ¿ya? De tal modo que él ya estaba pues, casado y tuvo este romance prohibido con Rosaura. Pero como no podía quedarse con ella, él se va dejándole su espada, ¿no? En esos tiempos era una forma de ofrenda, pues, ¿no? De símbolo, ¿no? Entonces le deja la espada a Rosaura, perdón, a Violante. Pero Violante estaba embarazada y ahora Violante le da la espada a su hija, ¿no? A Rosaura. Entonces Clotaldo llega a la conclusión de que ella usa esa espada. ¿Por qué? Porque ella es su hija, ¿no? Es su hija, ¿no? Entonces, ahora ya no la va a matar. Tampoco le dice que es su padre, solamente le pregunta por qué está aquí. Ella le explica el problema que tuvo con Astolfo y él dice que la va a ayudar. Entonces la lleva al palacio del rey Basilio. Ahí Clotaldo le dice, señor, han pasado ya 18 años.
De repente los astros se han equivocado. Basilio se queda pensando, ¿no? Se llena de remordimientos. Dice, de repente tengo a mi hijo encerrado inútilmente. De repente los astros sí se han equivocado, ¿no? Y entonces decide eh, traer a su hijo, ¿ya? Ya. Bien, sigamos. Entonces, eh, ahora el rey decide traer a su hijo al palacio, ¿ya? Pero la idea es hacerle creer que va a vivir un sueño. Ordena a los soldados que lo traigan dormido, que lo vistan como príncipe y lo traigan dormido, ¿no? Para que él piense que todo lo que va a vivir en el palacio es un simple sueño. De tal modo que si algo sale mal, la pena será menor porque pensará que solo fue un sueño, un simple sueño. Y así entonces se fueron a la torre un grupo de soldados encapuchados y al príncipe lo narcotizaron con opio, lo duermen, ¿ya? Luego lo visten como príncipe y lo llevan a la corte, al palacio. Cuando él despierta, está encerrado, perdón, está en un cuarto lujoso, una cama enorme con criados que le atienden, ¿ya? ¿Y él qué cosa piensa? Él piensa que está soñando, ¿no? Que él ha despertado de su prisión o ha salido de su prisión y ahora está soñando, ¿no? Ya pues, todos le llaman príncipe, aparece Clotaldo que le dice la verdad, que él no es un esclavo, sino un príncipe, que su padre es un rey, lo envió a la torre para evitar una profecía. Cuando Segismundo escucha eso, se enoja. ¿Cómo? Yo era un príncipe de verdad y me trataron como un esclavo, como una fiera salvaje. Segismundo se enoja. Tú, Clotaldo, fuiste su cómplice, traidor, mereces morir, le dijo, ¿no? Ya, pues lo quiso matar a su maestro. Viene su prima, viene su primo también, tratan de calmarlo. Segismundo insulta a Astolfo y a su prima Estrella la queda mirando, que era también una princesa muy hermosa. ¿Quién eres tú? Le dice, yo soy tu prima, la infanta Estrella, le dice, ¿no? Perfecto, dijo él, se acercó a ella, le agarró las manos con fuerza, le besó las manos, aunque le besó la palma en vez de la parte usual, ¿no? Y luego la cogió fuertemente por la cintura, diciendo, váyanse todos, esta mujer será mía, ¿no? Entonces Segismundo quiso abusar de su propia prima. Fíjate, tantos años encerrado lo habían vuelto así, instintivo, violento, salvaje, ¿sí o no? Todos se asustan. Un criado interviene, señor, suéltela, ella es su prima, es la prometida del duque Astolfo. Y él lo cayó, cállate, a mí qué me importa, ella será mía, dijo, ¿no? Pero señor, no la deshonre, ella es la prometida del duque Astolfo. Cállate, le dijo, si vuelves a hablar, te lanzaré por el balcón, dijo, ¿no? A mí no me puede hacer eso, dijo el criado, ¿no? Y Segismundo se enojó, corrió hacia él, lo levantó en peso y lo aventó por el balcón. Y ese criado murió al caer, ¿no? Segismundo mata a un criado, ¿ya? Ha querido violar a su prima. Ha hecho, pues, desmanes en el palacio. El rey miraba de lejos con pena
y decía que la profecía se estaba cumpliendo, ¿no? O que él, pues, por lo menos tenía un indicio de que él era un tirano, ¿no? Y no merecía gobernar. Así que el rey se decepciona de él y ordena que lo vuelvan a dormir y lo lleven a la torre, ¿ya? A la torre, eh, a su prisión, ¿correcto? Bien, entonces los soldados lo narcotizan, ¿no? Lo narcotizan y lo van a llevar a la torre, donde Segismundo va a despertar nuevamente encadenado, ¿ya? Encadenado. ¿Ya? Es ahí donde Segismundo va a, a decir pues su famoso monólogo, ¿ya? Ya, a ver, chicos, aquí por favor quisiera hacer una breve pausa, una pausa de unos 5 minutos, ¿ya? Una pausita y continuamos, ¿ya? Solo 5 minutos, ¿ya?
Sí, pues, Ya, hola, 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 hola chicos. Vamos a, ya, sigamos. Están ahí, no se han ido, ¿no? Ya, vamos a proseguir. Ya, entonces, Segismundo ha sido nuevamente dormido y llevado a la torre. Su padre se ha decepcionado. ¿Por qué? Porque se ha comportado salvajemente. Bien, cuando Segismundo despierta en la torre, está encadenado, cubierto con pieles de animales. Clotaldo le dice que ha dormido mucho, que ha estado hablando dormido. Y Segismundo queda confundido, pues, ¿no? Tuve un sueño, dice, ¿no? Pero fue tan real que juraría que no estaba soñando, dijo Segismundo. Clotaldo le pregunta, ¿qué has soñado, no? Y él le dice, pues, que soñó que el príncipe, que vivía en un palacio, ¿no? Que tenía sus sirvientes, su familia, ¿no? Le comentó que soñó con Clotaldo, que él estuvo en su sueño y él quiso matarlo. ¿Cómo? Le dijo, ¿y qué más soñaste? Y Segismundo le cuenta, pues, así medio avergonzado, que arrojó un criado por un balcón, que quiso abusar de su prima, y que luego su sueño se acabó, y que ahora está en la torre. Clotaldo le dice, fuiste malo en tu sueño. De repente, por eso estás aquí, le dice, ¿no? Y Clotaldo se va. Lo deja pensando a Segismundo, ¿no? Entonces Segismundo, ahora, él hace una reflexión sobre lo que le ha pasado, ¿no? ¿Ya? A ver, justamente quería compartirte un video cortito del monólogo de Segismundo, ¿ya? Porque ahí se encierra pues la idea clave de esta historia, de esta obra, ¿ya? A ver. A ver, atención. Voy a compartir el video del monólogo de Segismundo. A ver, escúchenlo con atención, ¿ah? no. Qué bonito. La experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es, hasta despertar. Sueña el rey, que es rey, y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte. Desdicha fuerte. Que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en sus riquezas, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que agravia y ofende, sueña el que afana y pretende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño.
Toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Muy bien, chicos. Hemos escuchado el famoso monólogo de Segismundo, ¿no? De la idea central es esa parte final, pues, donde dice qué es la vida un frenesí, qué es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, ¿no? Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. O sea, en conclusión, para Segismundo, existir la vida es un simple sueño, es una sombra que desaparece, ¿no? ¿No? Y como es un sueño, tiene un despertar, ¿ya? Un despertar. Entonces, Segismundo llega a la conclusión de que como él fue malo en su sueño, su despertar también es malo, ¿no? Una condena, ¿no? Entonces Segismundo se propone controlar sus instintos, ser bueno, ¿no? Esa es la reflexión que hace al final. Ahora, él va a ser liberado por segunda vez. Resulta que el rey, su padre, como estaba decepcionado de Segismundo, nombra como heredero al trono a su sobrino Astolfo, el duque de Moscovia, ¿ya? Pero el pueblo no lo quiere porque él es un extranjero. Rosaura informa al pueblo de la existencia de Segismundo, un príncipe heredero que está encarcelado, ¿no? Para que apoyen la rebelión, ¿no? Y así se amotinan soldados y pobladores y lo van a liberar. Liberan a Segismundo, los rompen sus cadenas, lo sacan, lo aclaman como príncipe. Segismundo nuevamente piensa que está soñando. Ha quedado tan confundido que otra vez cree que está soñando, ¿no? Entonces cuando dice, viva el príncipe, viva Segismundo, él dice, no, yo no soy un príncipe, yo soy un esclavo, ¿no? No, usted es nuestro príncipe, se equivocan, yo soy un esclavo, ¿no? Un soldado le dice, señor, usted es nuestro príncipe, usted estuvo en el palacio, arrojó un hombre por el balcón. ¿Arrojé un hombre por el balcón? Entonces no fue un sueño, fue real. Ahí Segismundo recién se convence de que lo que había vivido en la corte fue real, ¿no? Ahora todos le piden que luche por recuperar su trono, que todos lo ayudarán para impedir la coronación de Astolfo. Segismundo decide luchar, ¿no? Luchar, ¿ya? Apoyado por su pueblo, se hace una suerte de batalla, donde Segismundo y su pueblo triunfan, ¿no? El rey huye con Astolfo, con Clarín, todos están huyendo, ¿ya? Y Clarín, pues asustado, ¿no? Dice, no hay escapatoria, mejor regresemos y entreguémonos a la muerte, ha llegado nuestra hora, ¿no? Cuando nos toca nuestra hora, ¿no? Por más que nos escondamos, igualmente la muerte nos alcanzará, ¿no? ¿No? Entonces, justo ni bien dice eso, le cae un balazo en la cabeza. Clarín muere. Basilio decide presentarse ante su hijo que ya ganó la batalla, ¿no? Basilio está asustado, pues teme que su hijo tome venganza, ¿no? Que lo ha encerrado 18 años. Basilio se arrodilla, ¿no? Con la cabeza en el suelo, le pide perdón, ¿no? Le dice que él quiso evitar que sea un tirano, pero creo que he creado una fiera mayor, le dice, ¿no? Segismundo al principio estaba enojado, pues, por lo que le habían encerrado, ¿no? Pero al ver a su padre humillado, él se quedó pensando, ¿no? En lo que había vivido antes, ¿no? Si me vengo, si mato a mi padre, tal vez mi despertar sea otra condena, ¿no?
Segimundo reflexiona, Segimundo le pide a su padre que se levante y lo perdona. Segimundo usa su libre albedrío y perdona, decide perdonar a su padre. Se reconcilia con él. ¿Ah? Y el rey pues se sorprende, ¿no? Recupera a su hijo y lo nombra heredero al trono de Polonia. ¿Ya? Astolfo ya no, ahora Segismundo. Era el legítimo heredero, ¿no? Ya pues Segimundo va a ser el futuro rey de Polonia. Y como futuro rey comienza a hacer justicia. Le hace justicia a todos los hombres leales que lo acompañaron en esta lucha. Les da tierras, títulos, ¿no? A Clotaldo también lo premia por su lealtad, a pesar que él fue su guardián, él fue leal a su padre, cumplió órdenes del rey y lo educó a él, ¿no? También le hace justicia a Rosaura, ¿sí? Que quedó agraviada por Astolfo. Segimundo ordena a Astolfo que se case con Rosaura para acabar con el agravio, ¿no? Astolfo dice, no me puedo casar con ella porque ella es plebeya, ni siquiera conoció a su padre, dijo, ¿no? Entonces Clotaldo rompe su silencio. Dice, un momento, esta joven doncella es mi hija. Yo soy noble, por tanto, ella también lo es, ¿no? Cuando Astolfo escucha que Rosaura sí tiene origen noble, porque es hija de Clotaldo, decide casarse con ella. Para reparar el agravio, él se va a casar con Rosaura. Rompe el compromiso con Estrella y se va a casar con Rosaura. Y Segimundo finalmente termina también casándose con Estrella. Sí, que era su prima, ¿no? Sí, me parecen norteños, ¿no? Se casó con su prima, chicos, ¿no? Rosaura con Astolfo y Segimundo con su prima Estrella. Y así Segimundo quedaría en el trono, pues, como un gobernante justo, sabio, admirado por su pueblo. ¿Se cumplió la profecía? No, porque la profecía dijo que él derrocaría a su padre y humillaría a su pueblo, y no se cumple. Segimundo de destinación. Segimundo usa su libre albedrío y controla su destino. La profecía se viene abajo, ¿ya? Entonces, aquí lo que se quiere demostrar en la parte final es que estas profecías, vaticinios, augurios, no tienen fundamento, no tienen sustento. Que el hombre tiene libre albedrío para decidir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Bien, y así se cierra pues el drama. Segimundo es el que logra modificar su destino. Esa es la diferencia con Edipo Rey. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Edipo Rey también tiene la idea del destino, pero en el Edipo Rey, Edipo pierde, pues el destino gana, ¿no? En este caso, Edipo vence al destino, con su libre albedrío. ¿Listo? Muy bien. Vamos ahora a revisar, chicos, la práctica dirigida de la clase, ¿no? Atentos, atentos, participamos en la solución, ¿no? Ya, a ver, comenzamos. La primera pregunta, en relación al teatro cortesano del siglo de oro español, seleccione la alternativa que contiene enunciados correctos. Ojo, teatro cortesano, ¿eh? Ahí pensamos en Calderón, en La vida de sueño, ¿no? A ver, su modelo es el teatro clasicista francés. Se ha dicho que los españoles imitaban al teatro francés. Chicos, el teatro en el siglo de oro era original. O sea, era un teatro español, pues propio. No había influencia francesa, ¿no? Se dirige a un público popular y heterogéneo.
A ver, el teatro cortesano, tan culto, tan filosófico, ¿era para un público popular? No, pues era para un público más instruido, ¿no? Porque este teatro era pues así también, pues no muy elevado, y era dirigido a un público de clase noble, más instruido, digamos, ¿no? Posee tendencia al lirismo y a la reflexión. Sí, ¿por qué lirismo? Porque esto tiene un lenguaje muy poético. ¿Has escuchado a Segismundo cómo habla, no? Con intensidad, con pasión, ¿no? Claro. Un ratito que se me va la batería. Ya, sigamos. Ya, entonces, sí hay lirismo, o sea, un lenguaje poético, y hay reflexión, o sea, tema filosófico, ¿no? Correcto. Emplea un estilo de gran perfección formal. Esto se refiere al lenguaje, al estilo. Sí, su lenguaje es más elevado, más culto, es correcto, ¿ya? Son correctas 2, 3 y 4. Ya, ahí está, la clave era la C. ¿Ya? 1C. Marcamos todos, ¿ah? 1C. Siguiente pregunta. Dice, por las profundas reflexiones sobre la vida a través de los personajes principales de La vida y sueño, se puede afirmar que esta obra corresponde al teatro. A ver, si dice que tiene profundas reflexiones, ¿cómo se dice cuando la obra hace profundas reflexiones? Respuesta, respuesta. Bien, así es, Cruz, bien de la Cruz. Filosófico. Ajá, bien, ya todos coincidimos en la A, ¿sí? 2A, filosófico. Siguiente. 3. ¿En qué consiste el alegorismo de los autos sacramentales? Ya, pues la idea de lo alegórico, ¿ah? A ver, a ver. ¿Qué es lo alegórico en los autos sacramentales? Ajá, muy bien, mi estimada Lisset, correcto, Brisa, correcto. Karina también, ¿no? Lo dijo. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Claro. Alegorismo es presentar ideas o cosas abstractas en forma de personajes. O sea, personajes simbolizan ideas abstractas, ¿no? La muerte, la fe, la razón, en fin, ¿no? Clave, cerebro. Muy bien, sigamos. Ajá, mi Cristel, la C, ¿no? Sigamos. Pregunta 4. Ya, aquí tenemos otro monólogo de Segismundo. Es el primer monólogo que hace. Dice, nace el ave y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. O sea, está diciendo, nace el ave y levanta las alas, vuela con libertad. Y yo, que tengo más alma, tengo menos libertad que un ave, ¿no? Según el fragmento de La vida y sueño, para el protagonista, el bien más apreciado es... ¿Qué es lo que anhela Segismundo, chicos? ¿Qué es lo que más anhela Segismundo en ese momento? Lógico, la libertad, pues, ¿no? La libertad es el bien más preciado del ser humano, chicos. Claro. Tú tienes libertad, pues, para decidir, ¿no? Para pensar, ¿no? Bueno, cuando seas independiente, más todavía, ¿no? Pero ahora todavía estás como hijo, pero cuando seas independiente, vas a tener libertad, pues, de decidir, pensar, actuar, ¿no? Ya, entonces, la respuesta es la libertad, ¿no? 5. Por el desenlace de La vida y sueño, donde Segismundo termina perdonando a su padre, se puede verificar que
por el desenlace, donde Segismundo perdona a su padre, se puede verificar que... ahí tienes que asociar primero también la profecía, ¿sí? Porque en la profecía de los astrólogos dijeron que él humillaría a su padre, ¿sí o no? Y acá nos dice que lo perdona, ¿no? Sabemos que lo perdona. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esos augurios, que esas profecías no tienen fundamento. Nadie puede saber el futuro. Segismundo al final dice, nadie puede saber el futuro, solo Dios, dice, ¿no? ¿Correcto? Entonces aquí la clave es la D. Los augurios, profecías carecen de fundamento. ¿Ya? 5 dedos. Pregunta 6. Señale la afirmación correcta con respecto a la vida y sueño de Calderón. Solo una es correcta. A ver, ¿cuál es tu clave? Bien, Jordan, la clave, ¿cuál? La D. A ver, un ratito, creo que vi mal. Un ratito. ¿Qué dijiste, Jordan? ¿La C, la D? La D. Lice dice la B. La D, desatiende enseñanzas morales y reflexión. Desatiende, no, si hay enseñanzas morales. Enseña a elegir el bien, pues, ¿no? No, la D no puede ser, dice desatiende. Desatiende es que no toma en cuenta, ¿no? A ver, la B. La B parece, pero no es. ¿Por qué? Porque dice novela. Novela. La vida de sueño no es novela, es un drama. Es un drama, chicos. Descartamos la B, descartamos la D. ¿Cuál es correcto? A ver, ¿la C es correcto o no? ¿Segismundo perdona a su padre pese a la relación conflictiva entre ambos? Claro, hay un conflicto. El hijo ha encerrado, ha castigado al hijo, lo ha privado de su libertad, pero a pesar de eso, Segismundo lo va a perdonar, ¿no? Usó su libre albedrío, ¿no? Esto está bien, ¿ah? El tema de la vida de sueño no son los límites temporales de la vida. El tema es esto de hablar de la vida entre realidad y sueño, ¿no? ¿Ya? Entonces, la mejor respuesta es la C. ¿Ya? 6, C de cerebro, ¿ya? 7. Son dramaturgos del siglo de oro español, representantes del teatro popular y cortesano respectivamente. Ya, en ese orden. ¿Quién hace teatro popular y quién hace teatro cortesano, ¿no? Aquí sí, más directo, ¿ah? A ver, al toque, ¿cuál es tu clave? Así es, José, muy bien, Rosana. Bien, Jordan, Brisa, todos, ¿no? Coincidimos en la D, claro. La clave aquí directo es la D, ¿no? 7 dedos. La 8, hacemos la 8. Ya, fragmento de la vida de sueño. A ver, esto está para leerlo con cuidado. A ver, dice, hipógrifo violento. Hipógrifo es un ser mitológico, mitad caballo, mitad grifo, ¿no? Hipógrifo violento que corriste parejas con el viento, donde rayo sin llama, pájaro sin matiz, pez sin escama, y bruto sin instinto natural, al confuso laberinto de esas desnudas peñas te desbocas, te arrastras y despeñas. Quédate en este monte, donde tengan los brutos su faetonte, que yo sin más camino que el que me dan las leyes del destino, ciega y desesperada, bajaré la cabeza enmarañada de este monte eminente que arruga el sol, el ceño de la frente. Ya, esto, chicos, lo dice Rosaura
cuando cae de su caballo y llega a esa montaña cerca, o esa torre cerca de las montañas. Ya, pero aquí la pregunta creo que tiene que ver con el lenguaje. A ver, dice, con respecto a los versos citados de la vida y el sueño, ¿qué característica del barroco se evidencia? Ah, ya, ¿cómo se nota que esta obra tiene estilo barroco? Ya nota aquí, cuando hace hipógrifo es un ser mitológico. Faetonte es un personaje mitológico también. Cuando dice... cuando habla de... por acá... la forma en que escribe también altera el orden lógico, o sea, eso es hipérbato. Y por ahí vi una metáfora, ¿no? Corriste parejas con el viento, donde el rayo sin llama, pájaro sin matiz, pez sin escama. Y aquí hace metáfora de rayo, ¿no? Pájaro sin matiz, pez sin escama, se refiere al rayo, ¿no? Ya, es metáfora. Entonces, aquí se ve el lenguaje barroco, ¿no? Lleno de metáforas, hipérbatos y alusiones mitológicas. Como Góngora, pues, ¿no? Igual escribe Góngora, ¿no? Un lenguaje culto, ¿no? Culterano, ¿ya? 8 la C. A ver, vamos terminando con las dos últimas. 9. Ya. Aquí habla Basilio. Basilio dice, pues dando crédito yo a los hados, o sea, al destino, que adivinos me pronosticaban daños en fatales vaticinios, determiné de encerrar la fiera que había nacido, o sea, su hijo, ¿no? Por ver si el sabio tenía en las estrellas dominio. Publicóse que el infante nació muerto, y prevenido hice labrar una torre entre las peñas y riscos de esos montes, donde apenas la luz ha salido o ha hallado camino, por defenderle la entrada a sus rústicos obeliscos. Según el texto, Basilio manifiesta su creencia en que ya, aquí está diciendo que creyendo en la profecía de los adivinos, él ha encerrado a la fiera que ha nacido, o sea, su hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque él cree que la profecía se va a cumplir. Él tiene miedo, ¿sí? Por eso lo encierra. Lo ha encerrado en una torre, mandé a hacer una torre, dice, ¿no? En los montes, ¿no? Entonces, su creencia es que él, al encerrarlo, tal vez pueda evitar ese destino, ¿no? Como él cree que se va a cumplir, para evitarlo, lo va a encerrar a su hijo, ¿sí? Por eso que la clave correcta es la A. Puede intervenir en el destino, por ello encierra a su hijo, ¿no? Y la última pregunta. Ya, aquí habla Clarín, el gracioso Clarín. Dice, soy un hombre desdichado que por quererme guardar de la muerte, la busqué. Huyendo de ella topé con ella, pues no hay lugar para la muerte secreto, de donde claro se arguye, de quien más su efecto huye, es quien se llega a su efecto. Por eso tornad a la lid sangrienta, luego que entre las armas y el fuego hay mayor seguridad que en el monte más guardado, que no hay seguro camino a la fuerza del destino y a la inclemencia del hado. Y así, aunque a libraros vais de la muerte, con huir, mirad que vais a morir, si está de Dios que muráis. O sea, si Dios lo ha decidido, así te escondas, te vas a morir, ¿no? Y cae, dice, ¿no? Cae dentro. Justo ahí le cae el balazo y muere Clarín, ¿no? La afirmación correcta sobre lo leído, a ver, propone el tema de la muerte heroica. Muerte heroica, no. Plantea el tópico de la eterna desdicha. No. Evidencia que solo Dios conoce el destino. Sí, no, acá lo dice, ¿no? Si está en Dios que muráis, vais a morir, ¿no? Claro, ningún ser humano puede saber el destino, solo Dios, ¿no? Ajá, eso es lo que se nota en el texto. Clave C, ¿ya? Listo. Bien, chicos, ahora rápidamente vayamos al intranet para el temático, ¿no?
¿ya? Todos en el temático, ya está habilitado.